capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y este versículo me ha estado ministrando en mi corazón desde hace mucho tiempo atrás. Y han habido muchas preguntas que han estado viniendo a mi mente acerca del cristianismo y de qué se trata ser cristiano. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Y creo que en el transcurso de la historia ha habido personajes que han marcado la diferencia por el simple hecho que son cristianos. Y han llegado al punto de morir por causa del cristianismo. Y vamos a ver algunos. ¿Cuánto les gusta la historia? Algunos dos. Pero hoy vamos a aprender un poquito de historia y te voy a enseñar unas figuras, personajes que murieron por causa de Cristo. Personajes que se entregaron por el Evangelio. Y vamos a ver el porqué, cuál es el motivo, qué los llevó allí. Y vemos un versículo que tenemos enfrente de nosotros, Mateo capítulo 16, versículo 24 y 26. ¿Están allí? Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos. Yo pienso en Jesús, pienso en una persona que se entregó por completo, una persona que dio su vida sin reservas y sin condiciones. Y cuando Jesús vino, hizo su ministerio en un periodo, podríamos decir, casi de 3 años, y murió en una cruz, lo enterraron y después resucitó al tercer día y después ascendió. Y en ese tiempo, en ese periodo de 3 años, tuvo 12 discípulos, ¿recuerdan? Y esos 12 discípulos fueron entrenados, fueron discipulados por Jesús. Esos 12 discípulos se entregaron a la enseñanza de Jesús. Y cuando estos 12 discípulos ven que su maestro asciende al cielo, ellos quedaron solos, y después de eso hubo persecución en el tiempo de Jesús. Después de que Jesús murió, hubo una gran persecución. Y por mucho tiempo ellos estuvieron encerrados bajo el Imperio Romano. Pero encuentro una historia bien fascinante en la Biblia de un personaje que se llama Esteban. Esteban era llegó a ser un diácono de la iglesia. Él no llegó a ser, no fue apóstol, pero él llegó a ser un diácono en la iglesia, un joven lleno del Espíritu Santo, un joven que se entregó a la voluntad de Dios completamente. Y Esteban fue el primer cristiano que lo mataron, el primer mártir del cristianismo. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Vamos ahí, para que tú veas. Hechos capítulo 7, versículo 58 al 60, y dice así: y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. ¿Cómo fue su muerte? Apedreado. De acuerdo a la historia, Esteban se entregó por completo a la persona de Jesús. Se entregó al servicio del Evangelio. Y cuando tú lees la historia de Esteban defendía el Evangelio, defendía su identidad, defendía a Jesús, defendía lo que él creía con el mensaje del Evangelio. Y cuando él está en esta escena siendo apedreado, Esteban ve a Jesús en una visión y dice: el Cordero, Jesús, el Hijo de Dios. Y antes de eso él está dando un mensaje a todos
los que lo escuchaban en ese momento. Y tú puedes leer todo el capítulo 7, va a dar un testimonio de quién fue Esteban. Esteban dio su vida por causa de Jesús y aproximadamente murió en el año 35 después de la muerte de Jesús. Esteban. ¿Cuántos quieren ser Esteban? No me apedreen, por favor. Pero ¿sabe qué? Esteban marcó una diferencia. Ser cristiano no es solamente venir a la iglesia. Ser cristiano es, dice la palabra que leímos en Mateo capítulo 16, dice Jesús. ¿Cómo dice Jesús? Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿qué? Así mismo, tome su cruz y sígueme. Tome su cruz y sígueme. Esteban se negó a sí mismo. Esteban dijo: yo me entrego a la causa de Jesús, porque sé que Jesús es mejor que aún la muerte. ¿Cuántos quieren ser Esteban? ¡Auch! ¿Por qué soy cristiano? Algunos se han de preguntar ahora mismo. ¿Por qué? Esteban fue acusado por blasfemia, por denunciar a las autoridades judías, porque él decía que Jesús era el Hijo de Dios y los judíos no aceptaban que Jesús era Hijo de Dios. Jesús era Hijo de Dios. ¿Quieren aprender el segundo personaje que está en la Biblia? ¿Cuántos se recuerdan de este personaje? Pedro. Pero se conoce una persona, la única persona que ha caminado sobre las aguas. ¿Quién? Pedro. Es la única persona que conocemos que está en la Biblia que ha podido caminar sobre las aguas. Pero Pedro, no tenemos tanta historia de Pedro excepto de los evangelios, pero hay un historiador que se llamaba Tertulian. Tertulian testificó de Pedro, y de acuerdo a la tradición, Pedro fue crucificado en Roma bajo el imperio de Nero. Y tradicionalmente él fue crucificado no como Jesús, sino que él fue crucificado con los pies para arriba, boca abajo, porque él decía que era indigno morir de la manera que murió su Salvador Jesús. Indigno de la manera de morir que murió su Salvador Jesús. Entonces, pero Pedro entonces también fue uno de los 12 escogidos por Jesús, y también fue uno de los primeros que Jesús escogió cuando Jesús escogió a sus discípulos. The first one and only one who has walked on water. El único que caminó en agua. He was part of the inner circle of Jesus. Él también fue uno de los círculos más cercanos a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús tenía 12, pero también tenía 3? Y de esos 3 estaba Pedro. Pedro fue también el que subió a la transfiguración y vio a Jesús en todo su esplendor. Cuando la gloria de Dios resplandeció sobre Jesús, Pedro estaba ahí. Pedro fue el que dijo: Jesús, ¿podemos nosotros levantar 3 enramadas y quedarnos aquí? Es bueno que nosotros estemos aquí. Él no sabía ni qué decir porque estaba atónito. Era la misma gloria de Dios. Pedro era un pescador. Pedro también fue el que negó a Jesús 3 veces, ¿se recuerdan? Pedro fue el que dijo: no, Señor, ni aún hasta la muerte yo no te negaré. Y fue el primero que negó a Jesús. Cuando el gallo cantó 3 veces. Pero también fue Pedro el que lloró amargamente cuando escuchó el rugir del gallo y se arrepintió delante de Dios. Pero también este mismo personaje, Pedro, fue aquel que predicó por primera vez su mensaje en Hechos capítulo 2, y se convirtieron 3,000 personas y se convirtieron al cristianismo. 3,000 personas, este mismo Pedro. Okay. ¿Cuántos quieren ser Pedro? No hay ningún amén. No hay ningún amén. Pablo fue uno de las personas que escribió 3
Nuevo Testamento. Pero Pablo primero fue perseguir a la iglesia. Y Pablo fue uno de los testigos que estaba a la par cuando Esteban estaba muriendo. ¿Se acuerdan quién estaba allí? Dice que Pablo estaba de testigo. Pablo era el que estaba diciendo: sí, apedréenlo, mátenlo. Pero no sabía que él iba a ser arrestado por la gracia de Dios en camino a Damasco, en Hechos. Pero Pablo, después de que él fue botado del caballo, Jesús lo arrestó y él empezó a servir a Dios, y él después no perseguía a la iglesia, sino que él predicaba el evangelio. Él hizo 3 viajes misioneros en diferentes lugares. Él visitaba a Corintios, visitaba a los Gálatas, a los Filipenses, a los que estaban en Éfeso, y hubo un momento que él fue arrestado y terminó en Roma, y estuvo en prisión. Y estando en Roma, cuando él fue arrestado, muere también totalmente decapitado. Y voy a seguir. Y quizás algunos de estos personajes tú no los conozcas. Policarpo, considerado uno de los más importantes figuras de la era apostólica. In his mid-30s or 50s, founded several churches. Él fundó varias iglesias en Asia Menor y Europa. Él escribió 13. No estoy en Policarpo. Déjame decirte un poquito de él. Policarpo fue un discípulo de Juan. Y también murió como lo quemaron a él. Lo quemaron. Y la razón por la cual lo quemaron a él, porque también él estaba predicando el evangelio. Él también se entregó por completo a Jesús. Y él dijo estas palabras cuando tenía 86 años de edad: 86 years have I served him. 86 años de edad le he servido a él. Esto es en el momento que está haciendo, que lo van a quemar. 86 years have I served him, and has done me no wrong, y no me ha hecho nada malo. How then, ¿cómo entonces can I blaspheme? ¿Cómo entonces puedo blasfemar my King and my Savior? ¿Cómo puedo blasfemar mi Rey y mi Salvador? Policarpo. Te animo que leas la historia de ellos. Él murió en los años 166, 167 después de Cristo, después de la muerte de Jesús. Mucha historia. Vamos a ver qué más. Dietrich Bonhoeffer. Entonces, algunos les gusta este personaje, a otros no. Porque este personaje, él estuvo en la era de Hitler. ¿Cuántos se recuerdan Hitler? En la era de Hitler, él llegó a ser pastor y también llegó a ser un teólogo. Él tenía una teología un poquito diferente. Quizás tú no estés de acuerdo con lo que él pensaba, pero él formó una conspiración con un grupo de cristianos en contra de Hitler, porque él era un alemán. Cuando estaba en Alemania, él vino a los Estados Unidos, estudió, se preparó y volvió a Alemania, y cuando estaba allá formó un grupo de cristianos y su meta era matar a Hitler, porque estaba en contra de la injusticia, estaba en contra de cómo este personaje estaba matando a miles y miles y miles de personas. Y Hitler dijo: el primer sufrimiento de Cristo que todo hombre debe experimentar es el llamado a abandonar asociamientos de este mundo. El llamado de Cristo
pone una barrera entre el hombre y su vida natural. Y Bonhoeffer se entregó por completo y al final Bonhoeffer, él fue atrapado por los nazis. Y después de que él fue atrapado por los nazis, él fue ahorcado. Lo ahorcaron. No pudo llegar a cumplir su sueño, pelear por lo justo, por lo que es bueno, por lo que es verdadero. Estos personajes que te estoy mencionando aquí, todos ellos pelearon por causa de Cristo. Todos ellos entregaron su vida por causa del Evangelio. Todos ellos cargaron su cruz de una manera diferente. Todos ellos se identificaron con el sufrimiento de Jesús. Todos ellos se entregaron a la voluntad del Padre. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿a qué? A sí mismo. ¿Tú crees que estas figuras, estas personas que entregaron su vida como el apóstol Pablo, Pedro, Policarpo, Bonhoeffer, ellos se negaron a sí mismos? ¿Se entregaron por completo a la voluntad del Padre? ¿Se dieron a sí mismos a decir: Señor, yo te serviré no importando el costo? No importando lo que me cueste, aun si tengo que morir, yo me entregaré a la voluntad de Dios. Y yo me pregunto a mí mismo: Señor, si yo estoy en los zapatos de Bonhoeffer, o Peter, o Paul, o Policarpo, ¿será que yo me entregaría completamente a morir? To be a Christian, ser un cristiano, es negarse a sí mismo por hacer la voluntad del Padre, no importando el costo. No importando el costo. Vivimos en una comunidad, vivimos en un país donde el cristianismo se ve tan fácil. ¡Wow! Se ve tan fácil. Pero el cristianismo le costó a Cristo la muerte. Pero ¿saben qué? La recompensa es grande para tú y yo. Ser cristiano requiere un precio. Ser cristiano requiere entregarse completamente a la voluntad del Padre. Porque dice la palabra en versículo 25: porque el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Bonhoeffer, Peter, Paul, Policarpo, todos ellos hallaron su vida en Jesús. Y cuando yo leía de Policarpo, yo decía esa frase, pero no sabía de dónde venía. Y mi pastor en Honduras decía esa frase: ¿cómo yo poderle pagarle mal a quien me ha hecho tanto bien? Y era Policarpo. Se entregó por completo a la voluntad de Dios. Se entregó sin reserva y sin condición, no importando si aquel me apuntó hacia mí y me dijo: oh, tú eres esto, ¿sabe qué? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Porque ser cristiano no se trata de ti. Ser cristiano no se trata de mí. Dice la palabra Gálatas 2:20. ¿Quién quiere leer ese versículo? Gálatas 2:20. Pues yo lo voy a leer. Gálatas 2:20. Vamos ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y estoy aquí para animarte, para decirte que ser cristiano es un privilegio. Morir, vivir para Cristo es un privilegio. Con Cristo he sido ¿qué? Crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. This is beautiful, amados hermanos.
Ahora, sabiendo esto, que yo estoy crucificado juntamente con Cristo, esto me hace ver a mí que mi vida está muerta. Que vivo solamente para Él, y lo que yo hago debe ser gloria para Él, para Dios. ¿Por qué? Porque Él me redimió, Él me compró, Él murió en la cruz del Calvario. Él murió por mí. Con Cristo he sido crucificado. Wow. Ahora tú pregúntate a ti mismo, ¿soy cristiano? He pasado por lo que estos hombres de fe pasaron. Y quizás en un próximo mensaje quizás te traeré a figuras femeninas también, porque sí hay figuras femeninas que también pasaron por esta crisis. Pero Esteban, cuando él estaba siendo apedreado, él dijo: Señor, perdónalo, porque perdónalos, Padre. ¿Cómo? How much? Debo hacerte esta pregunta. How much does Christianity cost you? ¿Cuánto te cuesta el cristianismo? How much? How much are you paying? Are you paying the price? How much? There's so much need out there. There's so much to do. Hay tanto que hacer. And I can't be sentado. No, I can't be seated. I need to do something. Este semestre, yo comencé un trabajo social en la escuela. And it just hit me. Me impactó. Estaba trabajando con somalianos, enseñándoles a leer, a escribir en sus tareas. So lovely people, gente tan amorosa. Y Dios me abría mis ojos y me dice: ellos son mi creación también. Are you willing to serve me? And every time, cada vez que yo voy a ir todos los martes, es como que Dios está abrazándolos a ellos. Amados hermanos, hay tanto que hacer. No puedes estar sentado. You just can't. No tiene excusa. No tiene ninguna excusa. Jóvenes no tienen excusa. Niños no tienen excusa. ¿Sabe qué? Amárrate las mangas and let's go to work. Y vamos a trabajar. Let's go to work. Vamos a enseñar el amor de Cristo. A presentar a Cristo, a hablar de Cristo. Que mis labios hablen de Jesús. Que mi conversación sea de Jesús. Because there's so much to do. There's so much to do. Y cuando yo estoy en la escuela y veo mis compañeros de clase y veo que ellos están corriendo de aquí para allá, y digo, bro, how can I help you? And I find myself just praying for them. Why? Because ser cristiano es a responsibility. Ser cristiano es una responsabilidad. Ser cristiano también es un privilegio. Porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nunca nos va a dejar avergonzarnos. It's a privilege. It's a privilege. Es un privilegio. Por eso decía el mismo Pablo, decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. I'm not ashamed of the gospel. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y quizás tú te preguntas, pero ¿cómo puedo yo servirte, Señor? ¿Sabe qué? Ese es un buen momento para recapacitar. Sí, Señor, ¿cómo puedo servirte? It's time to wake up. It's time. Es tiempo para ponerse a trabajar. Sí, Señor, let me do what you want me to do. Déjame hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque así como Policarpo, así como Esteban, Dios está buscando hombres y mujeres que quieren hacer su voluntad. Hombres y mujeres que van a amar al mundo tal y como el mundo es. Y amarlos, ¿cómo? Con el amor de Dios. ¿Cómo?
con el amor de Dios. Y la palabra del Señor dice en Juan, y en esto conocerán que son mis hijos, en que se aman unos a los otros. Que se aman unos a los otros, diciendo, ok, la iglesia, la novia de Cristo, se aman unos a los otros, no importando las diferencias, no importando si uno es blanquito, rojito, morado, amarillo, no importando la raza, se aman unos a los otros y se abrazan aún con las diferencias. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está esperando a los Esteban, Dios está esperando a los Pablos, Dios está buscando manos y pies. Amén, iglesia. Una iglesia que brilla, una iglesia que es luz, una iglesia que donde va hace un impacto. Amén. Una iglesia que no se queda con las manos cruzadas, una iglesia que es los pies y los ojos de Jesús. Pero quiero sacrificio, dice la palabra en Mateo 16. ¿Por qué? Dice la palabra, vamos a Mateo otra vez. Porque el que quiera salvar su vida, esto me impacta a mí, amado hermano. Me impacta porque si yo estoy preocupado, Señor, yo, ¿sabe qué? Hay mucho yo en mí, el yo tiene que morir. Cierto, el yo tiene que quedar, dice la palabra, a menos que la semilla no caiga en tierra y muera, no puede florecer. En otras palabras, el cristiano es una persona que está muerto. ¿Lo critican? ¿Habla mal de él? ¿Lo bofetean? Pone la otra mejilla. Pero ¿saben qué? Pero si no pone la otra mejilla, que puede ser que todavía esté vivito. Necesite un proceso. Necesite entrar en la presencia de Dios. No es que el hermanito o la hermanita está mal con Dios. No, solo necesita ser moldeado por Dios. Pablo y Silas, cuando fueron arrestados y estaban encadenados en la cárcel, estaban ellos siendo latigados. Y la historia dice que ellos empezaron a quejarse. No, empezaron a adorar al Señor. Empezaron a cantar coritos al Señor. Empezaron a adorar al Rey de Reyes. En medio de la tribulación, en la cárcel, oscuro, empezaron a adorar a Dios. Y digo, Señor, perdóname porque muchas veces me he encontrado quejándome en vez de adorarte. ¿Y qué pasó? Cuando ellos estaban en la cárcel, los cimientos de la cárcel se sacudieron. Dios intervino. Y Dios los rescató. Wow. ¿Será que quiero ser cristiano después de hoy? ¿Será que quiero ser cristiano después de hoy al ver a Policarpo, al ver a Bonhoeffer, al ver a Pablo? ¿Será que voy a volver atrás en el camino? Si tú has entregado tu vida a Cristo, no hay vuelta atrás. No hay retorno. Ya estás atrapado por Dios. Si le dijiste sí a Jesús, ya no puedes retornar. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Isaías 1:17 dice: How can I do this? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo puedo yo servir al mundo? ¿Cómo puedo amar al mundo? La iglesia Maranata tiene una visión. Y la visión es amar a su pueblo y también amar al mundo. ¿Cómo puedo amar al mundo? ¿Qué puedo hacer?
Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda, ayudar al extranjero, al menesteroso. Darle de comer al que no tiene nada de comer. Vestir a aquel que no tiene algo de vestir. No necesariamente tiene que ser, decir, traer ropa aquí. No, en las calles. God is calling you to be the light of the world. Dios te está llamando a ti a ser la luz del mundo. Y no necesariamente tiene que ser un predicador. He is calling a church who is willing to do whatever it takes to let God's light to shine among the world. Dios está llamando a una iglesia disponible para hacer lo que se tome para brillar en el mundo. En medio de un mundo que está clamando por la gran manifestación de los hijos de Dios. Fíjate que cuando yo voy, y está aquí cerca, en la Franklin y la Cedar, hay una organización que se llama SALT, y trabajan con somalianos. Y cuando yo llego a esa organización todos los martes, y espero a los estudiantes, y ellos son una comunidad que están tan listos para recibir el amor de Dios. Para recibir el amor de Dios. Y a veces solo hay mujeres para los varones interactuar con las mujeres es un poco difícil, no se pueden saludar y uno puede solo hablar un poquito de lejos, pero hay muchas mujeres que necesitan un abrazo. Y cuando estaba yo la semana pasada, un estudiante, él tenía como unos 65 años y empezamos a enseñarle a leer. Tanta necesidad que él empezó en su inglés no podía hablar mucho y él nos decía sus problemas y nosotros lo abrazábamos y Dios me decía, es así como quiero que tú ames, sin reservas y sin condiciones, God is calling men and women with the fire of the Holy Ghost. How are we going to do this? ¿Cómo vamos a hacer esto? Con el fuego del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Necesitamos el fuego y la pasión de Dios. Señor, ¿cómo puedo hacer esto? Pídele al Señor pasión. Señor, abre mis ojos. Y Dios va a abrir tus ojos. Señor, ayúdame. Y Dios te va a ayudar. The question is, la pregunta es, are you willing? La pregunta es, ¿estás dispuesto? Con el fuego del Espíritu Santo. For Jesus to do the works of Christ here on earth. Para hacer la obra de Jesús aquí en la tierra. So let me ask you, déjame preguntarte, who can say today, God, I want to be your hands? Dios, yo quiero ser tus manos. I want to be your hands, God. I want to be your hands. Yo cuando veo le voy a decir, wow, le voy a so proud of you. Estoy tan orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque él le dijo sí a Dios. God, yes, sí a Dios. Y Dios dice, con ese sí yo puedo hacer mucho. Con ese sí yo puedo alcanzar toda la escuela de Egan. Con ese sí yo puedo alcanzar todo Egan si es posible. God, I want to be your hands and feet to bring hope. Vivimos en un mundo lleno que no hay nada de esperanza. Cuando hablo con mi amigo, un americano, y él empieza a hablar conmigo de sus problemas. Y quebranta mi corazón porque a veces yo no puedo hacer tanto. Y él me cuenta de su papá que no puede caminar, su mamá apenas camina, su hijo tiene problemas mentales y God, how can I help this guy? Y yo tenía una conversación con él y de repente él escuchaba como pasos en la casa esa. Escuchaba pasos y yo no estaba escuchando nada. Y me decía, Jonathan, do you hear? ¿Escuchas lo que? No. Y empezó a tener miedo.
Entonces le dije, la razón por la cual yo no tengo miedo es porque yo soy luz, creo en Jesús. Y empecé a explicarle acerca de luz. Yo andaba en una camisa que decía más que vencedores, more than conquerors. Y él dice, ¿qué quiere decir eso? Y me di la vuelta y estaba todo el versículo en la parte de atrás. Y empecé a hablarle de Pablo. Y él después dice, yo veo la luz en ti. Yo siempre la veo. Y ahora yo tengo paz. Pero no soy yo, es la luz de Jesús. Es la luz de Jesús, de alguien que lo dijo, sí, Jesús, yo quiero servirte a ti sin reservas y sin condiciones. Sí, Jesús, yo quiero agradarte a ti. Sí, Jesús. Christianity will cost you everything. El cristianismo te va a costar todo. Christianity will cost you everything. Christianity will cost you to get off the easy life. To get off the easy life. Popularity, popularidad, discipline, disciplina. Christianity says no to temptation. Cristianismo dice no a la tentación. No a este mundo. No to this world. Christianity will make you to be willing to stand alone for Christ. Even aun si todos los demás dicen no a Jesús, aunque tú seas el único, no importa, tú vas a decir no. Willing to stand if you were the only person in the world, disponible a ponerte de pie si fueras la única persona en el mundo por Jesucristo. Willing to suffer persecution, disponible para sufrir persecución por Cristo. It will cost you everything, but it will give you everything. Te costará todo, pero te dará todo. Promises eternal life. Promete vida eterna. Promete gozo, no solamente gozo en el cielo, gozo aquí en la tierra en medio de la tribulación. Promete sanidad en medio de la enfermedad. Promete salud en un mundo lleno de caos, de infecciones, de tanta cosa que hay en este mundo. El cristianismo es lo único. Por eso es que ser cristiano es una bendición. El ser cristiano es una bendición, amado hermano. Es lo único que te garantiza una vida eterna. Y que no tienes que hacer absolutamente nada para ganarte la salvación de Dios. Las otras religiones van a requerir algo de ti. Pero ser cristiano no requiere nada de ti. Solamente decirle sí a Jesús. El resto se le encarga a Jesús. El resto se le encarga a Él. Mal hábitos, Él se encarga. Mala palabra, Él se encarga. Mal comportamiento, Él se encarga. Carácter, Él se encarga. Orgullo, Él se encarga. Enemistad, Él se encarga. Falta de perdón, Él se encarga. Así que estás cubierto, amado hermano. Why would you say no? ¿Por qué dirías no? Si Jesús te promete salvación. Pero ¿sabe qué? También requiere un sacrificio. Y si Señor, no, ¿por qué? Yo quiero esto, me gusta esto. Y Jesús dice, just give it to me. Solamente dámelo. Hasta que tú lo entregas, eso te va a bendecir. Te va a dar algo mejor. Vamos a ver que para firmar esto, Lucas capítulo 14. Your life is not yours. Tu vida no es tuya. Lucas capítulo 14. Your life is not yours. Dile a tu vecino, tu vida no es tuya. Otra vez más, tu vida no es tuya. Dios te la dio. Díselo, Dios te lo dio. Así pues, so then, conclusión, dice el escritor. So then, entonces, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser ¿qué? Mi discípulo.
posesiones materiales, tú puedes tener posesiones materiales. Pero cuando el corazón está en las posiciones, es cuando el problema entra. Jesús dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Wow. En otras palabras, your life is no longer your life. Tu vida ya no es tuya. It is now his life. Es ahora su vida. Es ahora su vida. Y cuando nuestra vida está rendida completamente a Él, Dios se encarga de lo demás. Hay promesas para ti, hay recompensa para ti, hay algo grande que Dios quiere darte para ti cuando tú dices: sí, Señor, sí. ¿Cómo? Leíamos Isaías: aprender a hacer el bien. Busca maneras de cómo hacer el bien. Busca maneras. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien? Aunque no le prediques, no es necesario predicarles. ¿Cómo puedo ayudarte si vas en la calle, si ves una necesidad y Dios abre tus ojos, pero tú la ignoras? ¿Cómo puedo ayudarte? Buscar la justicia. Y esto es algo bien, un poco que se necesita gracia de Dios. Porque buscar la justicia es defender muchas veces al pobre. Aunque busques, aunque agarres enemigo, pero tú vas a hacer la justicia. Reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda, defender. Porque Dios está llamando a una iglesia. Dios te está llamando a ti, amado hermano. Porque estamos en los últimos días y Dios va a derramar su gloria. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios está derramando su gloria a nivel mundial. Porque Dios va antes de Él venir, escucha esto, antes de Él venir, va a haber un derramamiento de la gloria de Dios como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Y Dios va a manifestar su gloria a través de ti. Amén. Dios va a manifestar su gloria a través de ti. Pero ¿sabe qué? Dios quiere una iglesia que está dispuesta a decir: sí, Señor, yo quiero servirte. Sí, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero servirte sin reserva y sin condiciones. No importa el costo, no importa si aún tengo yo que morir, me entregaré por la voluntad de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Dios ha estado moldeando mi corazón porque quizás Dios va a tornar mi vida. Y yo siento que va a ser pronto, va a tornarla por completo, de una manera que yo no me la imagino, pero yo estoy dispuesto a decir: sí, Señor. Sí, Señor. Aunque tenga que, si Dios me dice: vete para allá, a un rincón de Uganda, I will say yes. Even if I have to go back to my country, I will say yes. Aún si tengo que ir otra vez a mi país, I will say yes. Because I know que es el corazón, porque yo sé que es el corazón de Dios que está palpitando. Y el palpitar de Dios, yo sé que Dios te ha llamado a ti. El palpitar de Dios está sobre tu vida para alcanzar quizás a tus hermanos, hermanas, para alcanzar a tu familia. Hay un palpitar que está en el corazón de Dios, que Dios te lo está mostrando a ti. Y quizás no han podido diferenciar, pero Dios te dice: would you tell me yes? Podría decirme sí, para yo usar tus manitos, para yo usar tus pies, para yo usar tus labios, para yo usarte a ti. Enough. Yo no quiero ya estar así. No quiero estar así. Yo quiero correr a donde Dios corre. Yo quiero ir a donde Dios va. Yo quiero ser las manos y los pies de Jesús. Yo quiero morir por la voluntad de Dios. No importa el costo. No importa el costo. No importa el costo. That's how I feel. Así como el que siento ahora mismo. Que Dios va a tornarme a mí por completo.
posesiones, trabajo, lo que sea. Porque yo sé la recompensa. Yo sé que servir a Cristo es mejor. Servir a Cristo es mejor. Y lo que tú tienes en tus manos es grande. Lo que Dios ha puesto en tus manos es grande, joven. What God has given you, it's huge. And you don't know how God can use you. Tú todavía no sabes cómo Dios te puede usar. But God is willing. Dios está dispuesto a decirte, would you say yes to me? Would you say yes? Así como lo hizo Esteban. Así como lo hizo Peter. Así como lo hizo Paul, que fue decapitado. Así como lo hizo Policarpo, que fue quemado. Así como lo hizo Bonhoeffer, que fue ahorcado. Would you say yes? Would you say yes? Diría sí a Jesús, no importando el costo. No importando el costo. Ya lo puse a pensar. Maranata, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Agarrarte las mangas y decir, God, I'm willing. It's enough. It's enough. Es suficiente. God, I'm willing. Why? Because I love you. Cierra tus ojitos.